Pedimos que el cielo sea una realidad en nuestras vidas, en nuestros hogares. Pedimos de su presencia, pedimos de su favor. Pedimos que esta palabra toque y llegue hasta donde está la gran necesidad, traiga transformación, traiga esperanza, traiga vida sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Hay un texto que está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Descubrí que en la vida todos hemos tomado una dirección, quieras o no, aún aquellos que están estacionados por diferentes circunstancias. Esa es la dirección que han tomado en este momento. Es fácil saber hacia dónde nos dirigimos de manera particular cada uno de nosotros. Y yo encuentro solamente dos cosas: o vas huyendo de algo o vas corriendo hacia algo. Todos vuelven en la vida, en esta autopista de la vida. Estamos en este maratón de la fe y de la vida, porque esto no solamente es un asunto de fe, sino también es un asunto de vida que corresponde a las decisiones diarias, que corresponde a la familia, que corresponde a los negocios. Te hago una pregunta: ¿estás huyendo, estás evadiendo o estás huyendo de algo? O en ocasiones podemos estar huyendo hasta del propósito de Dios, o estamos corriendo con Dios hacia algo. Y puedo globalizar primero algunas verdades. Hay cónyuges que están huyendo de sus responsabilidades, pero hay otros que están esforzados, están afanados, están haciendo un buen trabajo en sus casas, con sus hijos. Están aún en estos tiempos esforzándose por la educación, esforzándose por que sus hijos tengan buenos principios y conocimiento de la palabra. De la misma manera, hay jóvenes que están huyendo a tomar compromisos en la vida, dentro de la casa, fuera de la casa, en la escuela. Y otros están aceptando los nuevos desafíos que se están presentando hoy. Ciertamente estos días son días desafiantes. Quienes toman decisiones firmes en Dios, son sabios y piden sabiduría y gracia, pues permítame decirle que van a alcanzar y van a llegar a su destino, lo creo firmemente. También hay negociantes que por las circunstancias que vivimos a lo mejor están un tanto pesimistas, deprimidos, y otros están esperando la oportunidad para trascender, para seguir adelante. Uno tomó el camino del pesimismo, otro está esperando para nuevas cosas, tiene planes, tiene propósitos. Y lo mismo pasa también en las iglesias. Pudiera ser que en algún momento dado algún pastor, alguna congregación, algún líder está desanimado, perdió el rumbo, perdió la motivación, perdió el enfoque de la fe, y se puede decir entonces que está en una pausa y en un estado negativo. Mas sin embargo, habemos otros que estamos creyendo y esperando de Dios grandes cosas. Me refiero a que a pesar del tiempo que estamos viviendo, creo que son tiempos en los cuales Dios hará grandes cosas, y Dios está haciendo grandes cosas. Tal vez no las vemos, no las percibimos, pero Él siempre saca lo mejor de todas las circunstancias. Y esto no tiene que ver con el tamaño de la iglesia, de la congregación que tú pastoreas, pastor, sino con la actitud que asumimos ante las circunstancias y las dificultades que tenemos. De igual manera, hay creyentes que están huyendo y están escondiendo sus talentos. El tema es huyendo de algo, o huyendo del propósito de Dios, o corriendo con Dios al propósito. Hay creyentes escondiendo sus talentos, pero hay otros que están puliendo sus talentos, están desarrollando sus talentos. Tal vez los músicos que no han tenido la oportunidad de estar aquí en las reuniones ordinarias, los que están enfocados, ellos siguen ensayando, siguen adorando en su casa, están activos. Los maestros siguen preparando lecciones, los que predicamos seguimos preparando sermones. No sé, hay tantas cosas que podemos hacer, pero lo mismo pasa también
con los que estudian, los estudiantes. Unos están en la casa en este tiempo siendo perezosos y otro, perdiendo el tiempo, fingiendo que están estudiando y la realidad están pasando solamente el tiempo. No ponen atención a las clases en casa, pero hay otros que están esmerándose porque saben que tienen que prepararse y tienen que enfrentar la vida tarde o temprano. Así que aprovechemos bien el tiempo que el Señor nos permite. Hoy de esta manera comencé reflexionando y me voy a ir a la Escritura y tomar 2 ejemplos. No sé si alcance a terminar con los 2 ejemplos. Huyendo del propósito de Dios o corriendo con Dios en el propósito. La realidad, hay 2 ejemplos bíblicos. Hay ciertas similitudes en ellos. Es más, te puedo decir que en algún momento clave de su vida y de su ministerio llegaron a la misma ciudad ambos, pero con diferentes actitudes. Me refiero a la ciudad de Jope. Uno va huyendo del propósito de Dios, otro va corriendo hacia el propósito de Dios. Vivieron ambos en diferentes tiempos. Uno era profeta en el viejo pacto para Israel, me refiero a Jonás. Sí, este personaje que es tan conocido por los niños y por los que hemos leído la Escritura, el que no le hizo caso al Señor y que quiso huir de la voluntad del Señor y que los marineros lo arrojaron al mar y después un gran pez, dice, se lo tragó. Dice entonces, oró a Dios y dice entonces que aquel animal, aquel pez fue y lo vomitó en la costa cerca de donde estaba su destino. El otro, me refiero al apóstol Pedro. Ambos van en direcciones totalmente opuestas. Salieron de la misma ciudad de Jope, pero van en direcciones opuestas. Yo quiero ser muy claro en esto. Ambos son siervos de Dios, pero uno estaba en una crisis, me refiero a Jonás, y el otro estaba viviendo un tiempo extraordinario, me refiero al apóstol Pedro. Dije que había una distancia muy enorme. Uno era profeta en el antiguo pacto y el otro era un apóstol, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un hombre que se le dieron muchos privilegios, un hombre que tenía una gran unción y que después desarrolló un gran ministerio. A ambos, de una o de otra manera, se les asignó una tarea muy específica. Uno, a Jonás se le dio la tarea de ir a profetizar a Nínive, que se arrepintiera de sus pecados. Al otro, me refiero a Pedro, se le dio la encomienda de que fuese a predicar a los romanos. Recuérdese, él era judío, tenía prejuicios, tenía convicciones. Ambos, los 2 pueblos, tanto los romanos como los ninivitas, en el sentido político y social, eran enemigos del pueblo de Dios. Entonces, ambos estaban enfrentando una situación que en algún momento dado tendrían que tomar una decisión para enfrentarla. Comienzo hablando primero que nada de Jonás. Jonás es el que huye del propósito de Dios. No hay lugar a dudas. Sobre todas las cosas, Jonás tenía un ministerio reconocido. Era un profeta de Dios, un profeta ungido, un profeta con un mensaje, un profeta que tenía comunión con Dios, un profeta que tenía las credenciales. Pero la realidad de Dios, la realidad de las cosas, Jonás tenía serios problemas emocionales que en algún momento dado también se convirtieron en problemas espirituales, problemas sin resolver. Muchas veces somos cristianos y no hemos resuelto muchas de nuestras situaciones emocionales ni espirituales y las dejamos en pausas, pero cuando las dejamos en pausas, después corremos el riesgo que eso se convierta en una trampa, en una amenaza, en un tropiezo y que tropecemos y caigamos. Es más, cuando Dios le habla a Jonás y le notifica que se levante y que vaya a predicar a Nínive, entonces Jonás, el gran profeta, se sintió dividido entre su lealtad a Dios y sus fuertes emociones. En otras palabras, sé que tú eres tú, Señor, pero mis sentimientos dicen que ese pueblo no es digno de nada. En otras palabras, son nuestros enemigos, han hecho tanto daño, han hecho tanto escarnio, han traído tanta muerte, han traído tanta desolación. Pregunto, ¿qué será más importante, la voluntad de Dios o nuestros pensamientos o nuestros sentimientos? El Señor dice en la palabra, en el pensamiento que tomamos,
que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Hay cosas que en ocasiones parecen inconcebibles, locas, fuera de lo normal para nosotros. Jonás se puede decir que estaba pasando por un momento de crisis de identidad. Se le olvidó por un momento que es vocero de Dios, que tiene un mensaje que comunicar. Espero que con todas las cosas que estamos pasando hoy en día, o que hemos pasado ya 5 meses de esta crisis de pandemia, espero que tus convicciones estén firmes con Dios, que estés de pie, que seas valiente, que no te hayas decaído, oye, que no hayas retrocedido, que te saques fuerzas en Dios y hagas lo que tienes que hacer. La realidad, a Jonás se le olvidó que era un vocero, que era un siervo, que era un enviado de Dios. Estaba pasando por una crisis tan profunda emocional que en algún momento hasta deseaba morirse y le pedía a Dios. Desde luego, unado a esto con una crisis espiritual, queriendo evadir el propósito de Dios. Jonás olvidó su compromiso y sus convicciones, y por lo tanto tomó decisiones equivocadas, tomó un camino donde era contrario al propósito de Dios. Esto lo desviaron. Para Jonás, esa comisión o esa misión que Dios le estaba dando confrontaban, sus pensamientos. Esa es la realidad de las cosas. Sus prejuicios estaban de frente y no podía entender ese llamado. Te quiero decir que en este sentido que estoy hablando, Jonás no estaba diciendo no quiero ser profeta, sino más bien decía no quiero ir a ese lugar. No sé, algunos se han atrevido a decir que tenía temor, otros que simple y sencillamente era un nacionalista que quería evadir, que eran más fuertes sus convicciones sociales, sus pensamientos culturales que el propósito de Dios. Dios entonces es quien confronta sus prejuicios, y es Dios hablando al pensamiento de Él. Vuelvo al punto, los caminos y los pensamientos de Dios son más altos. Y es entonces que en esa crisis, en ese momento, Jonás toma la determinación de ir en sentido contrario, por otro camino. Dios le había dicho que fuera a Nínive, y Jonás tomó el otro camino que era opuesto geográficamente para irse a Tarsis. Dice la Escritura en el Salmo 139, versículo 7: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asiará o me tomará tu diestra. Jonás toma la decisión de huir del propósito de Dios. Quiero ser muy claro, nunca podemos huir de la presencia de Dios, pero sí del propósito de Dios. La realidad decidió ir en ese sentido contrario, y es obvio que cuando tomamos el sentido contrario a lo que Dios nos está indicando, vamos a tener tropiezos, va a haber confusión, va a haber muy poco fruto, una escasez en todos los sentidos. Es entonces Jonás que llega hasta ese puerto cercano, paga su boleto, pero la realidad dentro del corazón de Jonás no había paz, no había gozo. Es más, había resentimiento. No entiendo lo que estás haciendo. Dice entonces que se embarca en ese camino contrario a la voluntad de Dios. Un profeta queriendo huir de Dios parece ilógico, es más, parece ridículo, es más, parece tonto. ¿Cómo es posible? De Dios jamás nos podemos esconder. Se le olvidó a Jonás lo que había aprendido en la escuela, que Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe, que Dios es omnipresente, que está en todo lugar. Vamos, que no podemos huir más, de Él, no podemos escondernos. Si tú estás pensando que puedes evadir, engañar a Dios, jamás, porque Dios no puede ser burlado, pero sí puedes renunciar al propósito que Dios tiene para tu vida. Quisiera mencionarte que todos los que huyen siempre en el sentido contrario o huyen de Dios tienen un patrón un tanto similar.
Y pon atención a lo que te voy a decir. A lo mejor te estoy hablando a ti en este día. Muchas de las personas dicen, o el pensamiento de ellos es, tratan de autojustificar sus acciones. Esto lo hago porque creo que es lo mejor. Esto lo hago porque me hicieron. Siempre tienen una buena razón. Pero la realidad, si ponemos delante de Dios esas razones, yo pregunto, ¿tú crees que van a ser aprobadas? El problema, desde el principio del Génesis, vemos a Adán tratando de autojustificarse y diciendo, yo pequé, yo comí del árbol prohibido porque la mujer que tú me diste es la que me sedujo a hacer esto. ¿Has oído esa frase? ¿Se te hace conocida? Mis amigos me motivaron, mis amigos, no sé, o fueron las circunstancias. Te voy a decir algo, tú eres el capitán de tu propio destino. Tú eres el que toma las decisiones y tenemos que ser maduros para afrontar esas decisiones. Estoy diciendo que todos los que huyen tienen un patrón muy similar. Segundo, tratan de evadir el propósito de Dios. Y la realidad es que los vas a ver errantes, sin fruto, como nubes sin agua. Es impresionante esto. Si tú me preguntas que si conozco personas así, muchos, tristemente. Oye, un día están en esta iglesia, otro día están en otra iglesia, este día están en un ministerio, al otro día están en otro ministerio, este día abren un negocio, al otro día tienen otra idea de otro negocio, otra visión. Y la realidad, siempre están evadiendo el propósito y el llamado de Dios a su vida, o están tratando de justificarse de sus fracasos o de lo que está sucediendo alrededor de su vida. Por cierto, que son muy buenos para culpar a otros. Tercero, toman el camino descendente. Estoy diciendo que su vida siempre va a ir hacia abajo. Es hacia abajo siempre el camino de los que van, se olvidan del propósito de Dios. Cuando tú ves a Jonás, oye, sale huyendo, toma el puerto, desciende a un barco, desciende al camarote, al sótano, y luego lo agarran los marineros porque el mar embravecido, casi voltea el barco, y él les dice, honestamente, el problema de esta tormenta, el originario, el causante soy yo. Voy huyendo de Dios, voy huyendo del propósito de Dios. Y entonces lo echan a lo profundo del mar, y es ahí donde Dios interviene. Así como preparó una tormenta, también preparó un pez para que fuese, oye, y devorase a Jonás. Por cierto, que Jonás es un tipo, en cierta manera, del que está en el vientre por 3 días y después es arrojado de manera sobrenatural. Jesús lo dijo, así como estuvo Jonás en el vientre de ese pez, así es necesario que el Hijo del Hombre, oye, sea levantado al tercer día. Estoy diciendo que los que huyen tienen un patrón similar. Siempre su camino es descendente, hacia abajo, en los aspectos emocionales, en los aspectos morales, en los aspectos espirituales. Descienden y llega el momento en que tocan fondo, hasta abajo, vaya. Pero jamás podremos escondernos tú y yo del propósito de Dios. Estando en el fondo, ahí dice que Jonás razonó cuando sintió que la muerte lo abrazaba. Es interesante lo que habla el capítulo 2 del libro de Jonás. Dice, es más, pidió misericordia, tuvo oportunidad, oye, para clamar a Dios. Tal vez alguien diga, esa es una historia increíble. Pues permíteme decirte que han pasado casos similares en la vida moderna. Dios es Dios, Dios en los cielos. Si de alguna forma Dios convencería, persuadiría al profeta para que cumpliera el propósito, porque Dios estaba pensando en cosas mejores. Los pensamientos de Dios eran más altos que los pensamientos de Jonás. Los caminos de Dios son más excelentes. Los caminos de Dios son de vida. Los caminos de Dios son de oportunidades. Todos los que huyen, dije que tienen patrones similares. Regularmente, los que huyen pasan por sentimientos depresivos, derrota, se frustran y hasta se enojan con Dios porque no respondió en el momento que quisiéramos, porque no se cumplieron mis expectativas. Es más, al final hasta dejan de orar. Todos los que huyen de Dios tratarán siempre de condicionar a Dios para servirle. Vamos, creo que eso es una locura. Si tú haces esto por mí, Señor, yo te sirvo. ¿Quieres que te diga una cosa? Tú y yo no éramos nadie.
La realidad es que fuimos de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo. Tomó Dios para ponernos como una parábola viviente y mostrar al mundo que Él es grande y que lo que hace con lo que no tiene valor, oye, se le llevará la gloria siempre Dios, porque Dios es grande, Dios es poderoso, y estoy diciendo de que Él es soberano. No condiciones a Dios para servirle, no condiciones a Dios en tu matrimonio, no condiciones a Dios, porque algunos hacen oraciones tan raras. Señor, si me das esto, si me concedes esto, si me concedes el amor de la chica de mis sueños, mira, yo seré el hombre más feliz, te serviré. Si mi esposo se convierte en mi cónyuge, no sé, yo sé que son buenas peticiones, pero no condiciones a Dios. Sírvele y sírvele con todo el corazón. Y la sexta cosa del patrón similar que tienen los que huyen del propósito de Dios: sirven a Dios de mala gana. ¿Qué está diciendo, pastor? Que cuando Jonás fue vomitado en aquella playa, no creas que estaba persuadido que tenía una oportunidad, que Dios le estaba dando chance. Pero la actitud de Jonás era impresionante. Tan solamente analiza su mensaje. Estoy diciendo que no estamos hablando de suavizar al mensaje. Estoy diciendo que vamos a predicar. Es muy diferente predicar con esperanza que predicar con juicio. Es muy diferente predicar en amor que predicar en condenación. El mensaje de Jonás era sin esperanza. Nínive será destruido aquí a tantos días, a 40 días. En otras palabras, lo ves caminando, proclamando, cruzando esa gran ciudad inmensa, el mensaje de Dios. Ciertamente decía la verdad de Dios, pero sin amor. Sirven a Dios de mala gana. Si usted me pregunta, ¿será posible servir a Dios de mala gana? La verdad, permíteme decirte que sí suele suceder. Yo pregunto, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra condición espiritual hoy en este tiempo? A lo mejor muchos no han podido asistir a las reuniones que tenemos, otros están con problemas, pero yo pregunto, ¿cómo está tu deseo de servir a Dios? ¿Cómo está tu condición espiritual? Número 7. Desde luego que los que huyen, oye, de Dios y del propósito de Dios, no entienden el propósito. La nación se arrepintió y Jonás se molestó. Ya sabía, Señor, que tú eres un Dios clemente, porque cuando Jonás cruzó toda esa ciudad proclamando y predicando, dice entonces que el pueblo se arrepintió. El rey oyó el mensaje, vino la convicción del Espíritu Santo, y aquel rey proclamó días de ayuno, de arrepentimiento y de silicio aún. Hasta los animales del campo dijo, no van a comer, volvámonos a Dios. El mensaje, oye, es poderoso. El mensaje de la palabra taladra, convence, levanta, persuade. La palabra de Dios no está presa. Que es impresionante, aunque salió de unos labios prejuiciados, Dios sigue usando su palabra para gloria de Dios Padre. Yo te pregunto, ¿ya cumpliste la encomienda y la comisión que tienes de manera personal, como creyente, en tu casa, en tu familia? Lo que soñaste, ¿ya alcanzaste los sueños en Dios? ¿Ya alcanzaste los sueños en tu vida? Vuelvo al punto. Habrá personas que sirvan a Dios con una mala actitud, si las hay, tristemente. Tan solamente es necesario que veamos nuestras motivaciones. ¿Por qué servimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué edificamos? Es lo mismo que en la casa. ¿Por qué estamos casados? ¿Por qué hemos decidido emprender una vida juntos? Es lo mismo exactamente. Yo he hecho varias veces una comparación que la vida cristiana es muy parecida a la vida matrimonial. Se necesita compromiso, se necesita poner el corazón, se necesita disposición, se necesita tiempo. Te quiero decir algo. Tener éxito y cumplir el propósito de Dios son dos cosas diferentes en la vida. No erres. El propósito de tu vida, oye, el propósito de tu vida tal vez es una familia, una carrera, pero yo te quiero decir, tú y yo nacimos para eso. Yo lo llamo añadiduras, para algo más que esto, para servirlo y hacer su voluntad sobre todas las cosas.
Aquel profeta, después de ver lo que Dios hizo, supo que Dios era misericordioso, y todo empezó con que tomó el camino equivocado. Todo comienza en ocasiones con nuestras primeras decisiones. En ocasiones tomamos decisiones equivocadas, decisiones contrarias a la palabra, decisiones que nos hacen tropezar. Yo te digo, si conocemos la palabra, si nos dice no robarás, es no robarás. Si nos dice no cometerás adulterio, es no cometerás adulterio. Si nos dice que es necesario que levantamos nuestras manos santas sin ira y sin contienda, pues vamos a limpiar nuestras manos y vamos a levantar nuestras manos. Quisiera hacer un exhorto, una llamada. Todos tenemos algo para darle a Dios: nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro dinero. Da lo mejor de tu tiempo, da lo mejor de tu talento, da lo mejor de tus ofrendas, de tu dinero. Lo que Él nos pide simplemente, y si quieres ser más generoso, tú lo puedes hacer, pero da lo mejor. ¿Te recuerdas esa porción? Te daré lo mejor del trigo. En otras palabras, te daré lo mejor de mis cosechas, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí. Que no pase el tiempo, joven, porque algunos se enfrascan en tantas cosas en la vida, en tantos proyectos. Es bueno tener visión, es bueno tener claridad hacia dónde nos dirigimos, eso es bueno, pero que Él sea el centro, que Él sea la motivación, que Él sea el motor, que Él sea la fuerza, que Él sea el que dirige nuestros pasos en todos los sentidos. Pregunto, ¿vas huyendo del propósito de Dios o vas corriendo con Dios a su propósito? Podemos decir tantas cosas. Creo que la segunda parte del mensaje la tomaré para la semana entrante. El caso de Pedro. Es un hombre que tuvo tal vez las mismas ciertas situaciones muy parecidas, a Jonás, que salió o que llegó a ese destino de Jope, la ciudad de las decisiones, y que en algún momento dado, en aquel retiro que tenía en aquella azotea, dice, Dios le habla y le dice: ve a la casa de Cornelio. Cornelio, el centurión romano, el enemigo del pueblo de Dios, los romanos. ¿Cómo voy a ir a predicarles a ellos? ¿Cómo voy a ir a decirles que Cristo salva, sana? Oye, yo te digo, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que mis caminos. Estoy diciendo, dejamos esto pendiente para la semana entrante. Corriendo con Dios en el propósito de Dios. Es todo lo contrario a lo que vivió Jonás. Nos hablará de victorias, nos hablará de expansión. No estoy diciendo que todo va a ser color de rosa. Estoy diciendo que seremos desafiados y que estamos llamados entonces, a hacerle caso a Dios aunque no entendamos. Cuando tú vas a la Escritura, porque Pedro tenía que enfrentar algunas situaciones. Él resume allí en el capítulo 10, en el versículo 20, lo dice de una manera muy clara: el Espíritu me dijo que fuese. La semana entrante estaremos hablando de estas cosas. Siempre en ocasiones, quiero terminar con esto, el camino de Dios o el propósito de Dios parece difícil. Los pensamientos de Dios en ocasiones no los entendemos. Esta es la realidad de las cosas. Son más altos, son sublimes. Soy polvo, soy tierra. Termino con una experiencia muy personal de predicación, de llamamiento. Hace muchos años, ya algunos años, cuando comenzaba en el ministerio, recuerdo que me invitaron a ir a predicar a cierto lugar, un barrio muy humilde, casas de cartón, gente con muchas drogas, con muchos problemas sociales, todo lo que sucede en esos barrios. Primer día, pues pusimos bocinas, pusimos equipo, pusimos todo. Se quemaron algunas cosas, mucha oposición. Segundo día, se me presentaron muchos problemas para poder ir. Es más, hubo un momento en el que yo dije, no voy.
está muy difícil, no voy. Un ambiente así, de esos que te da miedo, que era oscuro, calles oscuras, cables de luz tirados por el piso, y de esas veces que empiezas a luchar con Dios, voy o no voy. Simplemente vino la palabra, ve, porque voy a hacer algo impresionante este día. Llegué a aquel lugar, se montaron los aparatos, jalaron como nunca, prediqué, hubo la alabanza, me tocó predicar, y la realidad de las cosas, no había ninguna persona a la vista, la calle estaba oscura, pero la palabra de Dios sigue siendo poderosa. De pronto hice el llamamiento, hablé sobre la puerta va a ser cerrada, basada en la experiencia de Noé y el arca. La puerta se va a cerrar, Cristo viene pronto, ese era el mensaje. Pero de pronto empezó a suceder algo sobrenatural. Cuando Dios llega, cuando Dios se hace presente, pasan cosas poderosas. Oye, empezó a salir una mujer de una de las casas de cartón llorando de un lado, y otra allá, y otro hombre allá, y unos que estaban briagos del otro extremo venían llorando, oye, diciendo: ¿qué necesitamos ser para ser salvos? Inconcebible. Un predicador que estaba tratando de cuestionar y entender los caminos de Dios y los tiempos de Dios, y le fallamos. ¿Te has topado con situaciones parecidas en la vida? Yo creo que sí. Yo te digo, toma en la autopista de la vida el propósito de seguir con Dios, de seguir adelante, seguir en el propósito de Dios. Siempre vamos a tener oportunidades, siempre habrá desvíos que nos saquen a otras latitudes, pero yo te digo, retoma, vuelve. Le estoy hablando a aquellos que han renunciado a sus sueños en Dios. Necesitas volver a los caminos, a la piedad, al temor, y a caminar con Dios. La próxima semana seguimos este mensaje. Déjame orar contigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres Dios en los cielos, nada hay oculto para ti. Hay personas que me están viendo este día y que están huyendo, Señor, están huyendo de la vida, de su familia, están dejando sus casas. Háblales al corazón, rompe todo pensamiento equivocado, toda ligadura y en la mente y en las emociones que los tienen atados. Yo pido que tú traigas libertad. Jóvenes que están desesperanzados, Dios, que están desanimados, que están deprimidos, que no tiene sentido la vida, pido que tú empieces a romper esos yugos también, que tú les muestres el camino de la vida, el camino de la salvación, el camino de la fe. Dios, clamo aún por los niños y los adolescentes, Dios, que están pasando momentos difíciles. Despierta en ellos tu palabra, despierta en ellos tu propósito. Clamo por cada uno de los niños y de los adolescentes de la iglesia de Cristo, sea tu nombre glorificado. Clamo por aquellos que tú escogiste para ser hombres y mujeres que te servirán, profetas, predicadores, pastores, misioneros. Estoy clamando por ellos y pido que tu mano sea con ellos de una manera preciosa. Clamo por los pastores también, que están, Dios, cediendo, que están bajando sus manos. Levanta sus manos, fortalece sus manos, vivifica su fe. Dios, dales una nueva visión. Cumple tu propósito con ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que sean como la aurora que va en aumento, y que tu gloria sea sobre ellos, de gloria en gloria y de poder en poder. Amigo que me escuchas, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de servir a Dios. Persona que estás entre dos caminos y dos pensamientos, renuncia, entrégate, sirve a Dios. Dile: Señor, aquí está mi corazón, te rindo mi vida, ven a mi vida, Jesús. Amén y amén.